no vinimos a ser felices. Entonces la gente, o sea, cuando digo eso, o sea, como que se sorprenden y literal no vinimos a ser felices. Ser feliz es una elección consciente, porque nosotros lo que vinimos como especie, como seres humanos, vinimos es a la lucha o a la huida, a sobrevivir. Nuestro cuerpo está diseñado para sobrevivir, no a ser felices. Nosotros tenemos sesgos cognitivos, un sesgo cognitivo es un atajo mental, y uno de los sesgos cognitivos más fuertes que tenemos los seres humanos es el negativismo. Yo no puedo cambiar nada que no conozca. Si tú hoy tienes algo que quieres cambiar, tú no puedes cambiar nada que no conozcas. Entonces es esencial que no pares de hacer miles de cosas para seguir conociéndote. El autoconocimiento es como la bandera para que tú lleves a cabo cualquier causa de vida que quieras implementar, laboral, personal, relacional. En la medida en la que te conozcas puedes entender cuál es el trabajo que tú quieres tener y que te va a generar con sentido, propósito y significado. En la medida en que te conozcas puedes relacionarte mejor. O sea, el conocimiento te da para todo. Y conocerse es duro, porque vas a encontrar cosas que te gusten de ti, fortalezas, talentos, y de pronto cosas que no te gusten, que te asqueen, que digas, esta sombra mía es horrible. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Con Altura Podcast. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es psicóloga, especialista en administración de empresas, máster en administración de empresas, también tiene una maestría en psicología positiva, en coaching, ahorita se está certificando en bienestar y felicidad. Sandra, bienvenida. Gracias, Sebas, qué bonito estar acá, de verdad que es un gusto. Gracias. Y también faltó decir que eres autora de un libro súper bueno que se llama Desafiando tu Potencial. Así es. Este es el primer libro que tienes, ¿cierto? Ese es mi primer libro, sí. Estoy escribiendo el segundo. Es todo un proceso, es como parir otro hijo. Sandra, pregunta, pues para los que no estén contextualizados un poco, ¿qué haces tú como coach? Has estado con personas de diferentes países, de Ecuador, México, Chile, Costa Rica, Paraguay, Colombia, pero ¿cuál es tu labor con estas personas que acompañas? Bueno, pues puntualmente yo soy psicóloga clínica, es decir que hice terapia mucho tiempo. Sin embargo, me empecé a dar cuenta, Sebastián, que en el mundo de las organizaciones había un sufrimiento latente que también había que como acompañar. Y me encantaba el mundo de las organizaciones, me encanta porque está orientado a la productividad, a la efectividad, a los resultados, a las métricas. Y en ese momento dije, qué bueno sumar desde la psicología, para sumar con el bienestar en las organizaciones, pero la psicología clínica como que no está muy avalada en un contexto productivo de organizaciones. Entonces me formé como coach. Y para responder concretamente tu pregunta, lo que hacemos los coaches es acompañar a los seres humanos de diferentes, digamos, roles, rangos. Hay coaching de vida, pero el coaching que yo hago, mi foco más importante es todo el tema de liderazgo y executive coaching, que es coaching ejecutivo, y tiene que ver con la capacidad que tienen las personas de planearse una meta, sí, soñar y acompañarlos a ver cuáles obstáculos hay en ese camino para llegar a esa meta y alcanzarla, digamos, sembrando nuevos hábitos, nuevos comportamientos, nuevas creencias que favorezcan ese logro de esa meta. Eso es lo que hacemos. Tu libro, Desafiando tu Potencial, obviamente dice cómo activar tu liderazgo personal e inspirar a otros al florecimiento. Pero ¿qué es, desde tu punto de vista y tu experiencia, qué es lo que hoy más limita o nos limita a las personas a alcanzar nuestro máximo potencial? Yo creo que hay como varios frentes. Sin embargo, los seres humanos, como desde la condición de seres humanos, pues tenemos ciertas creencias arraigadas que son producto de la experiencia, que son producto de nuestra historia, de nuestra crianza, de las relaciones que hemos tenido incluso con las figuras de autoridad, la construcción de relaciones en todo sentido. Entonces vamos construyendo una cantidad de ideas, conceptos, preconceptos, y específicamente creencias que yo siento que se han arraigado, que en algún momento nos sirvieron en el pasado, pero que de pronto en el momento actual ya no sirven y seguimos apegados a esas creencias. Entonces, si tú me preguntas qué puede bloquear el potencial, pues muchas cosas, pero y muchas cosas, te voy a explicar ahorita un modelo, digamos, que lo estoy usando muchísimo y que puede entender un poquito la complejidad del ser humano, pero lo que yo más trabajo es acompañar a las personas a que revisen sus patrones, sus creencias, a que se conozcan, a que miren con cuáles supuestos están respondiendo ante la vida,
cuáles le están ayudando, porque sí, les ayudan, les suman, logran acceder pues como a las cosas que desean, pero cuáles supuestos no les están ayudando y cómo pueden hacer para construir nuevas creencias que realmente sí sumen a su bienestar. ¿Cuáles de las creencias que más trabajas tú son esas creencias que tú dices, bueno, dentro de todos los procesos que ha acompañado, estas son las que más se repiten en las diferentes personas, sea organizacional, sí, sea personal, pero ¿hay un patrón de creencias que se repitan? Sí, hay unas creencias que incluso la psicología las ha identificado, y es que todos queremos ser queridos, cuidados, tenidos en cuenta y valorados. Todos los seres humanos. Otra vez, todos queremos ser queridos, cuidados, tenidos en cuenta y valorados. Okay. Entonces, como somos seres humanos y tenemos ese nivel de vulnerabilidad frente a esto que deseamos, pues de ahí se desprenden un montón de creencias. Las que yo veo que más operan, digamos, en contextos como organizacionales, tienen que ver con mi sentido de valía y de autoeficacia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué tan bueno me siento en lo que hago? Entonces, si tú hoy, tu jefe, en un comité o en una reunión ejecutiva, te hace un llamado de atención y te dice, ¿cómo se le ocurre? Si cualquier cosa, eso afecta tu sentido de autoeficacia, o sea, tu creencia de qué tan bueno eres. Entonces, eso lo veo mucho, o sea, mi sentido de valía asociado a qué tanto yo puedo generar valor en la organización, o mi sentido de valía en una relación de pareja, o en mi familia, o con las personas que me muevo, ¿no? O sea, que mi autoconfianza, ¿no? Entonces, hay temas de autoconcepto mucho que las personas quieren trabajar, quieren sentirse más confiados de sí mismos, quieren sentir que pueden generar valor, que pueden sumar, que pueden construir mejores relaciones. Creo que ese es como, por ahí hay unas creencias que se sabotean mucho. Y de ahí se desprenden muchas cosas, Sebastián, porque tienen que ver, por ejemplo, con creencias asociadas al mundo emocional. O sea, yo no puedo sentirme vulnerable, ¿no? Porque si soy vulnerable, entonces soy frágil, soy débil. Y esa creencia es pésima porque finalmente lo que hace es que te distancia de tu mundo emocional y eso hace daño, ¿no? O sea, la vulnerabilidad, cuando tú te conectas con tu mundo emocional, y lo veo mucho, ni siquiera en el mundo organizacional, en todos los contextos, cuando las personas tienen una distancia de su mundo emocional, arman unas corazas. No sé si alguna vez escuchaste ese libro de El hombre de la armadura oxidada, ¿sí? Esa es la coraza que arman las personas cuando no tienen conexión con su mundo emocional, porque sienten que conectarse con una emoción, por ejemplo, de miedo, es debilidad, o conectarse con una emoción de enojo, ¿sí? Eso es como que se diaboliza, yo no sé si existe la palabra, pero se pone como muy mal el escenario de las emociones no deseadas, y ahí hay creencias que también generan bloqueos en todo sentido. Entonces, de todo tipo, o sea, pueden aparecer creencias de todo tipo, pero generalmente las personas me buscan, me dicen, Sandra, quiero crecer como líder. Y quiero crecer como líder porque me quiero relacionar mejor con las personas de mi casa, o quiero crecer como líder porque me quiero relacionar mejor con mis socios o con las personas con las que trabajo. Y el liderazgo aplicado en todas las dimensiones, ahí hay un montón de creencias que pueden afectar. Pero cuando entonces tú dices que las personas, bueno, estas creencias van dentro de las 4 temas que todos como seres humanos tenemos, pero ¿cómo hacemos o cómo hacer para identificar primero que estamos desconectados emocionalmente y cómo nos volvemos a conectar emocionalmente? Claro. ¿Cómo podemos hacer? Porque si tú dices, listo, estamos desconectados y creamos esa armadura oxidada como el libro, perfecto. Primero, alguien cómo se da cuenta que lo tiene bloqueado, y segundo, pues, ¿qué se puede hacer para quitarse esa armadura y empezar a conectarnos más otra vez con nuestras emociones? Mira, el camino emocional es un camino muy lindo. De hecho, si quieres un poco, para todos los que nos están escuchando y entender la complejidad del ser humano, vamos a utilizar, si te suena, Sebas, un modelo que a mí me encanta, que se llama el modelo Spire. Entonces ahí como que voy a danzar en ese modelo. Ese modelo Spire es un modelo que responde a cómo crecer nosotros en todas las dimensiones. O sea, no necesariamente, no hablemos de ejecutivos aquí, hablemos de la vida misma, del liderazgo de nuestra propia vida. ¿Y por qué me encanta ese modelo? Porque incluye la dimensión emocional. El modelo Spire incluye espiritual, es en inglés, espiritual, físico, Spire, me lo estoy deletreando, es espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. O sea, estas 5, nosotros somos esto. Nosotros tenemos que tener nuestra espiritualidad activa, o digamos una espiritualidad con significado. Es súper importante físicamente sentirnos saludables, pues porque, o sea, la salud del cuerpo pues tiene que ver con nuestra alimentación, con la manera como nos relacionamos con el mundo.
Es muy importante sentirnos intelectualmente activos o desafiados. Ahí está el Spire. Las relaciones son importantes, las relaciones interpersonales con otros y con nosotros mismos. Y la última es la emoción, Spire. Y es nuestro mundo emocional. Entonces, como que vamos a abordar si te suena. O sea, y ahorita tenemos vamos el a mundo hablar espiritual, el mundo físico, sí, el mundo intelectual, el de las relaciones y el emocional. El emocional. El ser humano se mueve en esas dimensiones. Digamos, basado en este modelo de bienestar, es un modelo de bienestar de Tal Ben-Shahar, que es uno de los profesores más famosos a nivel de Harvard en temas de psicología, de bienestar y de felicidad. Entonces me encanta este modelo porque nos da una dimensión como de la complejidad del ser humano, pero sin descuidar algo. Y tú me preguntas puntualmente cómo me doy cuenta si yo estoy desconectado emocionalmente. La primera pregunta que yo siempre le hago a las personas con las que trabajo es, o sea, ¿con cuáles emociones te relacionas más? Y hay unas emociones que son las básicas, ¿no? Alegría, miedo, enojo, ¿verdad? O sea, son como las emociones. Pero primero es que hay un abanico de emociones, o sea, nosotros tenemos un abanico de emociones. Y generalmente, lo que te decía ahora es, ¿cómo te relacionas tú cuando estás triste? ¿Qué haces cuando estás triste? ¿Sientes la tristeza? Porque hay algunas personas que cierran la página y no se permiten. Yo me acuerdo alguna vez que atendí a un cliente, un líder de una organización, y estábamos hablando varias cosas cuando yo le hago alguna pregunta asociada como a su familia y se suelta a llorar, Sebastián, o sea, llora y llora y llora y me pide perdón. Eso es una mala relación con las emociones porque, perdón, no puedo llorar. Y yo estaba hablando del papá que se le había muerto hacía 2 meses y no había hecho un duelo, ni siquiera lo había llorado, era la primera vez que se permitía llorar a su padre. Entonces, eso no es una relación sana con las emociones, porque la tristeza es súper necesaria en la vida del ser humano. O sea, nosotros necesitamos conectar con la tristeza, porque la tristeza te quiere decir que hay algo que es significativo para ti, que es importante y que lo acabas de perder. Entonces te está invitando a algo, te está diciendo, haga un duelo, sienta la pérdida. Pero las personas cierran la página de la tristeza, no estoy triste, me voy de rumba, me voy a tomar un trago y me desconecto de la emoción de la tristeza cuando la necesito sentir. Eso, por ejemplo, es no una relación sana. O nos vamos al otro extremo. Cuando yo no me conecto con la alegría lo suficiente y cuando yo trabajo mucho por una meta, por un logro, para lograr algo, y debería de celebrar, porque la alegría invita a la celebración, pero no celebro, sino que estoy pensando en la siguiente meta, ahí hay una desconexión emocional. Porque todas las emociones, y esto nos encanta y lo trabajamos mucho, las emociones siempre piden una invitación a la acción, o sea, te dicen, paga el precio, o sea, la emoción aparece porque tú no la eliges. Tú vas en la vida y ahorita caminamos aquí, nos encontramos a alguien y nos da emoción. Entonces la emoción, cuando tú la sientes en el cuerpo, te pide una acción, siempre. Y tú tienes que hacer algo con esa emoción. Llámese alegría, llámese tristeza, enojo, rabia. Todas las emociones te piden una acción. Cuando tú no llevas esa emoción a la acción, sino que la guardas o la cierras, ahí tienes una deuda emocional. Y ahí es una mala relación con las emociones. No sé si te enredé. No me enredaste, pero lo que estaba pensando es, digamos que, bueno, entonces, según lo que te entiendo, una forma de saber es cómo, qué tan desconectados de nuestras emociones estamos, es, bueno, qué tanto nos permitimos sentir nuestras emociones. Exacto. Y qué tanto no bloqueamos a la primera, porque no solamente es con la tristeza, es lo que tú dices, a veces la alegría, ok, tengo un logro y no me permito disfrutar ese logro, sino que, ok, ya vení, estoy pensando en qué voy a hacer para mi nueva meta y no me permito disfrutar eso. Entonces, listo, ya, tenemos identificado que de pronto tenemos una posible desconexión emocional. Ahora, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer para volver a conectarnos con esas emociones? ¿Cómo podemos empezar a conectarnos nuevamente con las emociones? Porque pues, digamos que en el mundo del emprendimiento, y eso aplica para cualquier persona, si no sea emprendedora, pues lo más sencillo hoy en día sería técnicamente no ser vulnerable, no permitir mostrarse las emociones, y más cuando las redes sociales hoy nos dicen muestre casi que solo lo bonito. Ajá. Y cuando alguien muestra lo vulnerable en redes sociales lo critican. Ajá. Porque dice, ay, pero ¿por qué tienes que mostrar que estás mal? Pues, ok. O lo victimizan. O lo victimizan, exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer para volvernos a conectar con esas emociones cuando nos damos cuenta que definitivamente las tenemos como bloqueadas? Pues mira, hay muchas prácticas muy bonitas, desde las más sencillas, por ejemplo, se llama el diario de la gratitud, que pareciera una pendejada de New Age, pero está muy demostrado, Sebastián, que, a ver, hubo una investigación que me parece lindo contarles. Hay una investigadora muy famosa que se llama Sonia Lubomirski, si estoy pronunciando bien,
el apellido, y ella hizo un metaanálisis. Un metaanálisis es una investigación donde integra muchas investigaciones, en este caso ella reunió más de 220 investigaciones. Y en ese metaanálisis ella comprueba que nosotros como seres humanos tenemos que traer muchas emociones positivas a nuestra vida porque se asocian a bienestar en cualquier dimensión. Si usted quiere ser creativo, emociones positivas. Si usted quiere llevar bien a su relación con su pareja o con sus hijos, emociones. O sea, ella demuestra que efectivamente cuando traemos emociones positivas, pues bienestar. Entonces, el diario de la gratitud es traer intencionalmente una emoción positiva. Entonces, en las noches simplemente escribe 3 cosas por las cuales después del día genuinamente, no así, o sea, genuinamente te sientes agradecido. Eso es intencionalmente traer una emoción positiva. Me acuerdo que, por ejemplo, en algún cliente me estaba contando que estaba logrando como metas sistemáticas, productivo, estaba siendo muy productivo, y yo le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que celebraste? Entonces me dijo, ¿celebrar? No, yo no celebro, lo que tú dijiste, me pongo la siguiente meta. Entonces yo le dije, ¿cómo quieres celebrar? Y él muy, muy querido me dice, ¿sabes qué? Desde hace como 2 años estoy que me compro unos tenis y estoy enamorado de esos tenis, pero siempre por mis hijos, mi señora, mis hijos. ¿Cómo quieres celebrar? O sea, y vieras la emoción cuando llegó a la siguiente sesión y me dijo, me compré los tenis que quería, o sea, prioricé celebrar de manera. Entonces, hay muchas maneras. O, por ejemplo, también hay personas que tienen duelos pendientes. Entonces, una técnica muy linda para trabajar un duelo pendiente o un ejercicio de duelo pendiente es escribir una carta a esa persona, a esa relación, a esa pérdida, a esa situación, ¿ves? Entonces, cuando tú escribes una carta, le das un espacio para que entre la emoción, y la emoción de la tristeza, o de la añoranza, o la nostalgia, o del enojo, ¿sí? Porque si tienes, digamos, una confrontación con alguien, nunca la pudiste resolver, pero la emoción la cargas tú, y no necesariamente te hace bien. Entonces, hay maneras de entrar a tu mundo emocional, pero hay que darle un lugar, y un momento, y un presente para que eso pase. Y cuando entonces logramos entrar a este mundo emocional, pues tú hablabas del modelo porque la pregunta surgió de qué nos bloquea a la mayoría de personas de alcanzar nuestro máximo potencial. Entonces tú muestras el modelo SPIRE, que lo repito, es espiritual, físico, intelectual, relacional y emocional. Me encanta. Entonces cuando ahí hablamos un poco del mundo emocional, pero ¿qué tenemos que hacer para poder definitivamente empezar a trabajar nuestras creencias, que dijiste que hace parte de lo que nos limita, y cómo nuestras creencias pues impactan en todas las otras dimensiones que no hemos tocado? Está buenísimo, porque si tú miras, las creencias pueden ser transversales a todas las dimensiones. Si tú puedes tener creencias asociadas a tu espiritualidad y te das látigo por cosas que hiciste, o te creas karmas que no existen. Antes de todo, ¿qué es espiritualidad desde el modelo? Bueno, desde el modelo no es necesariamente religiosidad, y eso es súper importante decirlo. La espiritualidad es que tanto tú estás en sintonía con tu propósito y con tu significado, que tanto vives en coherencia, tus acciones responden a unos valores y no a un piloto automático que simplemente vas por la vida. Eso es espiritualidad, o sea, la sintonía con la que tú puedes realmente vivir tu propósito y tu significado. Entonces, digamos que nosotros manejamos como 2 posturas, Sebastián, y ahí te lo puedo como clarificar más. Eso viene de Aristóteles, y es, nosotros podemos tener una postura hedonista, que está asociada al placer, y está bien, ¿cierto? En todo el modelo SPIRE, pero también tenemos que tener una postura que es mucho más orientada hacia la profunda sensación de sentirte conectado con algo significativo. ¿Eso qué quiere decir? Y es eudaimonia, que es otra palabra como complejita. Entonces, ¿qué dice Aristóteles? Nosotros necesitamos de los dos, la superficialidad que da el hedonismo y lo profundo que da la eudaimonia, porque las dos las necesitamos en la vida. Entonces, si nosotros queremos conectarnos con lo espiritual, digamos, o con lo intelectual, digamos, para que nos pasemos a lo intelectual, ¿cómo sería algo como hedonista? Cuando ves Instagram, pasas. Y si quieres más profundo, eudamónico, es que te vas a leer un libro de arte. ¿Sí me entiendes? Entonces, la espiritualidad, lo superficial es decir, voy a la nueva era, no sé qué, o me sintonizo con... Lo profundo es meditación, es centrarte, es vivir el presente. Y eso también es espiritualidad. Y cuando tú te haces preguntas de significado y propósito, que te digo es con qué resuenas, qué quieres sembrar en el mundo, cuál es el legado que quisieras dejar, a quién quieres inspirar,
cuáles son tus 3 valores esenciales con los que quieres hoy empezar y vivir este 2025. Todo eso es espiritualidad. Profundicemos esa parte, hagámoslo en suma ahí. Dale. ¿Cuáles serían entonces más detalladamente esas, porque ahorita empezamos 2025 efectivamente, y se viene el momento en que todo el mundo está haciendo metas, planes, el mapa de la prosperidad, el mapa de los sueños, y son herramientas que funcionan. Pero, ¿qué es lo que pasa que la mayoría de personas no logra cumplir lo que plasma en su cartelera o en sus sueños o en sus metas? ¿Qué es lo que los está deteniendo? Esa pregunta me encanta. Perdón que te cite autores, pero me parece importante para que la gente no crea que estamos hablando aquí puro cuento. Resulta que hay un autor con el cual tuve la fortuna de certificarme, que se llama Robert Keegan, y él tiene una teoría. Hay muchas teorías al respecto, seguramente vas a tener otros invitados que te hablen de esto, pero él tiene una teoría con la cual yo me he casado, y es lo que yo he trabajado en mis trabajos con las personas con las que hago, y él dice, ¿por qué las personas no sostienen? Entonces él le llama propósitos de año nuevo, que estamos genial, empezando ahorita enero 25. Entonces él dice, ¿por qué los gimnasios están llenos? Pues como en enero 5 ya las personas, pero me pasa a mí, yo entreno a las 5 de la mañana y en enero veo un montón de gente y vaya febrero, va disminuyendo, marzo, ¿sí me entiendes? Vas disminuyendo. Entonces respecto a tu pregunta, él dice que todos los seres humanos tenemos una inmunidad a cambiar, y él habla de la inmunidad del cambio. Una inmunidad es que cuando, por ejemplo, tú tienes una inmunidad física, es que llega un virus y todo tu cuerpo lo defiende, ¿cierto? Entonces él dice que nosotros también tenemos una inmunidad psicológica. Entonces cuando queremos hacer un cambio importante, significativo en tu vida, cuando tú lo quieres hacer, tú lo inicias y genuinamente lo quieres hacer, Sebastián, o sea, genuinamente esto es importante para ti. ¿Por qué te caes? Porque hay unas inmunidades que son unas creencias arraigadas que impiden que ese cambio se dé. Entonces él pone este ejemplo y lo hace con investigaciones. Él se fue a hablar con varios médicos cardiólogos y él empezó a darse cuenta, porque por esto le llamó la atención, él empezó a darse cuenta que cuando los cardiólogos le decían a una persona, si no tienes intencionalmente un cambio de hábitos pronto, te vas a morir. La estadística demostró que de cada 7 personas que los cardiólogos le decían esto, si no cambias tus hábitos, te mueres, solamente una cambiaba. Cuando le decían que te vas a morir, 1 de 7, esa es la estadística en la investigación. Entonces él decía, ¿cómo es posible que si te dicen que te vas a morir, no te vas a ir corriendo a hacer un cambio de hábitos en tu vida? No es lógico. Y él empieza a investigar y entonces escribe un libro que se llama Immunity to Change, que es una Biblia espectacular. Y entonces él dice que entonces los seres humanos construimos unos mapas psicológicos a partir de nuestra historia que hacen que se dispare esa inmunidad. Entonces una de las cosas que acompañamos, digamos, a nuestros clientes desde mi firma y demás es encontrar cuál es la inmunidad de los equipos o de esa persona, para que la misma persona mire cuál es su juego psicológico mental, en donde cuando dice que va a hacer algo hace otra cosa, o cuando dice que va a hacer algo se devuelve y no sostiene. Y tiene que ver con eso. Tenemos inmunidades que atentan contra nuestras genuinas intenciones de cambio. ¿Y esas inmunidades vienen de las creencias entonces? Vienen de nuestro volvemos a las creencias. De experiencias, tal cual. Okay. Entonces estamos hablando del propósito, los propósitos de fin de año, de año nuevo, perdón. Dentro de estos propósitos, ya sabemos que una de las cosas que no nos deja cambiar es la inmunidad y esa resistencia que tenemos, como ya estamos condicionados para eso. ¿Y cuáles tendrían que ser los pasos si realmente queremos generar un cambio y cumplir esas metas que nos estamos proponiendo? O sea, porque hoy pues algo debemos estar haciendo mal para no cumplir esas metas. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos o cómo tendríamos que mirar y acercarnos a nuestras metas para cumplirlas? Si tú le preguntas, Corbera, que es otro autor, dice que hay 2 tipos de preguntas. Pues hay preguntas que son como la clave, que son como dualistas, y hay otras preguntas que son como más integrales. O sea, no hay fórmulas como A, B, C, ¿sí? Lo que sí es claro es que cuando tú necesitas sembrar una meta, tú necesitas dirección, necesitas disciplina y necesitas seguimiento, ¿cierto? O sea, para cualquier meta. Entonces, lo que yo te puedo decir es, siempre le pregunto a mis clientes, ¿qué te ha impedido alcanzar esa meta en el pasado? Porque si en el pasado hay algo que te lo ha impedido, pues hay que revisar cuál es la creencia que está sosteniendo el no lograr esa meta. ¿Ves?
cuando ahorita nosotros estamos iniciando año, nos proponemos unas metas, sí sirve escribirlas. O sea, no es un cuentico, o sea, sí sirve porque tú te focalizas y las escribes, sí sirve decir, esta es mi meta grande, estos son los pasos, sirve pensar de derecha a izquierda. A mí me encanta decirle a mis clientes, ¿cuál es su meta final? Y devuélvase, que tiene que haber pasado, ¿sí? Como fracciónela en etapas, hágase seguimiento de ese feedback, todo eso sirve, o sea, de verdad que funciona. Pero si tú ves que tienes resistencias sostenidas y que dices que vas a hacer algo, no lo alcanzas, vas a hacer algo, no lo alcanzas, es porque hay una creencia que está atravesando. Entonces debe ser que ya ahí necesitas un acompañamiento o una metodología diferente para profundizar. Ok, perfecto. Entonces digamos que eso está anclado al propósito y el propósito está anclado a la espiritualidad. ¿Qué preguntas nos podemos hacer, así como la que nos contaste ahorita de qué es lo que me puede estar limitando? ¿Qué preguntas nos podemos hacer para encontrar un propósito cuando sentimos que estamos como perdidos y estamos como divagando y que no sabemos qué queremos? ¿Cuáles son las preguntas correctas o no correctas? ¿Cuáles son las mejores preguntas para hacernos en esos momentos? A mí me parece que es súper importante que las personas se pregunten cuáles valores están eligiendo cuidar. ¿Eso qué quiere decir? Yo puedo decir que tengo un valor que es la espiritualidad, pero no tengo ninguna práctica que me conecte con el momento presente, con la tranquilidad, con entrar en mí mismo, ¿sí? Pero empecemos, ¿qué es un valor y para qué sirven los valores? Los valores son esos compromisos que tú tienes como ser humano, que eliges cuidar porque sientes que te van a generar bienestar y que te generan autenticidad, o sea, que te puedes relacionar con ellos de manera auténtica, siendo tú y viviendo como en coherencia con lo que tú quieres ser. Eso es como los valores, son unas prácticas intencionadas, ¿sí? Y yo digo, pues, y valores no como lo que se llama en la lengua española, el diccionario de lengua española, sino si tú dices, mira, para mí es súper importante la tranquilidad. Entonces yo te pregunto, si es tan importante la tranquilidad, ¿qué prácticas estás haciendo hoy intencionadas que te sumen tranquilidad? O te dice, un valor para mí importante es la creatividad. ¿Qué prácticas intencionadas estás haciendo? O la familia, ¿cómo estás cuidando el escenario de la familia? O el amor, ¿cómo estás viviendo el amor? O sea, es lo que tú digas que es importante para ti. ¿Qué es la clave ahí? ¿O cuál es la clave, Sebas? Es que tus actos estén en coherencia con lo que estás diciendo que es importante para ti. Que yo ahí encuentro mucha disonancia en muchas personas. Para mí es súper importante esto. Cuando le digo, ¿y qué acciones estás haciendo para demostrar que es importante? Ahí no hay una alineación. Entonces las personas cuando se sienten lejos de los valores, las personas se sienten infelices. O se sienten que no están como tan en sintonía. ¿Cómo lo vemos en un campo, por ejemplo, de la organización? Las personas quieren tener, por ejemplo, un sentido de libertad, quieren ser creativas en el trabajo, muchas veces. Y si sienten que no hay un espacio donde puedan generar esa creatividad, se sienten bloqueados. ¿Cómo lo vives en la relación de pareja? La confianza es súper importante, es un valor importante en la relación de pareja. Pero de pronto tú estás teniendo actos que no sumen en la confianza, ahí no estás en coherencia. Con los hijos es importante, por ejemplo, la diversión si tienes hijos pequeños, ¿me entiendes? O sea, dependiendo del escenario, la gran pregunta es, ¿cuáles serían esos 3 valores que tú dices, no los quiero negociar? Y vamos cambiando en las etapas de vida, o sea, tu ciclo de vida va variando. En algún momento hay un valor que es importante, que es para ti la libertad, pero de pronto en otro momento quieres priorizar ese otro valor que es la tranquilidad por encima de la libertad. Un emprendedor tiene el valor de la libertad absolutamente instaurada, ¿cierto? Tú me dirás, sí, parte no, como... Totalmente, eso es lo más bonito de ser emprendedor. Exacto. La libertad. Exacto. Entonces, tú eliges cuidar tu libertad en términos de acciones. Entonces, cuando tú me dices cuáles preguntas nos tenemos que hacer, es cuáles valores quieres elegir cuidar intencionalmente. Pero cuidar no es de palabra, no es decir que mi familia es importante, pero hace 3 años no vas y visitas a tu familia. Ahí no hay una coherencia, pudiendo hacerlo, digamos, ¿sí? En todos los contextos. Entonces, ¿cuáles valores son importantes que quieres elegir cuidar? Esa es una pregunta importante. La otra pregunta que pues me parece que tiene como sentido es todo el tema de propósito y significado, es decir, ¿cuál es un legado? O sea, si tú quieres dejar una siembra en este mundo, ¿qué legado quisieras dejar? Que pueda generar valor para ti, que tú digas, quiero ser recordado por qué, o por qué quisiera inspirar a otros, cómo quisiera inspirar a otros, de qué manera. Esas son preguntas súper lindas, ¿sí? O lo que estás haciendo hoy, ¿para qué? Ese para qué responde a significado y propósito. ¿Para qué? El para qué es súper importante, más que el por qué.
esas son preguntas de significado y propósito. O incluso cómo quieres vivir tu sentido presente, o sea, tu espiritualidad tiene que ver con la capacidad de estar también en el momento presente. ¿Qué estás haciendo para conectar con tu momento presente? Todo eso tiene que ver espiritualidad, cero religión, respetando todas las creencias, es cómo te conectas con algo que es tuyo, muy tuyo, de trascendencia tuya. Ok, entonces tenemos la espiritualidad y el propósito que van anclados. Después viene lo físico, y digamos que lo físico, pues nada, es mi bienestar físico y mi salud física. Y has tenido unos invitados aquí espectaculares que han hablado de muchos desafíos físicos y cómo los han superado, ¿no? Pero lo físico también tiene que ver con todo el nivel de conciencia que tiene que ver con cómo te relacionas con tu cuerpo, cómo te vinculas desde tu cuerpo con el mundo, ¿verdad? Porque eso es importante. Alimentación, por ejemplo, yo me acuerdo que estuvimos haciendo un acompañamiento a unos médicos de una clínica muy importante de aquí de Cali, Colombia, y cuando yo les explicaba como las 3 dimensiones que te acuerdas que explico muy bien en mi libro, que tiene que ver con los resultados, las relaciones y la persona, y cuando yo les explicaba eso, y le decía, bueno, hay que ver coherencia, ¿no? Tu trabajo, tu dimensión personal y las relaciones, y yo le decía, ¿hace cuánto no te haces un examen médico? Y el médico me decía, a un médico, y me decía, hace como 4 años no me hago, o sea, chequeo 2 médicos. Entonces ahí no hay coherencia, ¿ves? Entonces estás descuidando tu parte física, aún estando al servicio de cuidar a otros. La salud. Ok. Entonces está la parte física, después la parte intelectual, que es nutrir pues lo que nos gusta y el conocimiento y desarrollar aprendizajes, o cuál es la parte intelectual. No, la parte intelectual está súper linda y podemos ahí hablar muchísimo, Sebas, porque mira, una de las cosas que yo más estoy trabajando, digamos, o trabajé creo que el año pasado con mi esposo y demás, y como lo que compartía tenía que ver con el growth mindset. Yo creo que en la parte intelectual, el growth mindset, que es mentalidad en crecimiento, es lo que necesitamos trabajar, sobre todo en un mundo que hay tanta incertidumbre. O sea, planeamos algo ahorita, me estabas contando ahorita todo lo que tuviste de desafíos para tus grabaciones. Planeamos algo y surge algo inesperado. Entonces, growth mindset es cómo cultivar tu mentalidad en crecimiento, cómo te vuelves más flexible, más resiliente. A mí me parece que en la intelectualidad, en la parte intelectual, leer, obviamente sí, está muy bien, actualizarte está muy bien, hacer cosas que te gusten, explorar como tu parte intelectual, pero creo que en la medida en que tú trabajes la resiliencia y el growth mindset, hay unas oportunidades enormes porque aparecen los desafíos y no te vas a sentir como me estoy moviendo como en o una veleta o me estoy angustiando, sino vas a poderlo sortear porque tienes la capacidad de decir esto es experiencia. No es ¿por qué? Que yo mismo me veo ahí muchas veces, ¿por qué? Sino como decir, bueno, cómo asumo esto que me está pasando y hace parte de mi experiencia y cómo lo trasciendo. Ahí en la parte intelectual, growth mindset, mentalidad en crecimiento. Por eso, ¿y cómo logramos hacer esa mentalidad en crecimiento? Porque también hay una abundancia de información en este momento en redes sociales, y redes sociales, pues, no solo en redes, en internet. O sea, el internet nos ha traído abundancia de información, la cual a veces no se filtra, pero cada vez hay más libros disponibles. Entonces, pues si tú no consigues un libro físico, lo puedes comprar digital, o puedes tener un audiolibro, o hay muchos podcasts que también están dando información. Pero ¿qué es lo que qué es lo que está pasando con la gente? Que esa información a veces no se va a la práctica. O sea, ¿por qué cada vez siento que hay más libros de crecimiento personal, pero a veces esos libros no son suficientes para las personas que lo están leyendo? Porque eso tiene que ver con lo hedónico que te estaba contando ahorita, porque yo siento que nos volvemos cortoplacistas, ¿no? O sea, como la gratificación inmediata. Entonces, next, esto de TikTok, todo esto, o sea, no es que esté mal, está muy bueno, pero exceso de esto también no funciona bien. Entonces, yo siento que hay mucho estímulo, mucha información, pero poca profundidad. Y al no tener profundidad, no tienes presencia. Y al no tener presencia, no hay aprendizaje de largo plazo, sino que estás viendo muchas cosas con poquito nivel de retención. Entonces, finalmente no haces arraigo de algo concreto, con lo cual, o sea, el aprendizaje, a mí me encanta esta definición porque me parece que es genuina y ¿qué es aprender? O sea, el aprendizaje es aumentar tu capacidad de acción efectiva. O sea, tú aprendes cuando tú haces algo con eso. Tú no aprendes pasando y viendo muchas cosas, es cuando tú lo llevas a la acción. Ahí genuinamente aumentar tu capacidad de acción efectiva. Entonces, cuando tú dices, ¿por qué hay tanta lectura? Pues porque nos volvemos unos devoradores de mucha información, pero de poca profundidad. Y poca acción. Entonces, como que no dejamos que que realmente decante
lo que estamos revisando, no lo llevamos a la acción, no nos hacemos un seguimiento de, mira, si leí esto, algo que me encantó de un libro y quiero llevarlo a la práctica, pues bueno, me voy a sentar, voy a llevarlo a la práctica, voy a hacerme seguimiento, pero luego entonces me encantó otro libro y me encantó otro libro, y está buenísimo que seas un devorador de mucha información, pero ¿cómo estás? Hay algo que leí en estos días que me encantó. A mí me gusta mucho James Clear. Hay unos autores que yo tengo ahí como que me encanta. Y él dijo una cosa que me generó mucho sentido, y es, la disciplina es importante, Sebas, o sea, la autodisciplina es importante. Pero también es importante construir, muchas veces la disciplina pues como que nos baja, como que no, decimos hoy no, o sea, como que hoy no, o sí. Entonces él dice, si la disciplina no te aguanta, o sea, no alcanza muchas veces, construye, él le llama como rutinas, como ¿Hábitos? rituales. O rituales. Él le llama rituales. Los hábitos sí, pero me encanta porque él llama rituales. ¿Qué es un ritual? Es un comportamiento intencionado que tú tienes, y él dice, cuando un ritual lo conectas con un valor importante, o sea, si, por ejemplo, yo estaba en estos días muy congestionada porque estoy viviendo un cambio importante, te estaba contando de mi vida, y estaba tan congestionada que dije, ¿cuál es el valor que quiero cuidar? La tranquilidad. Entonces, ¿cuál fue mi ritual? Me salí a caminar a un sendero que hay por mi casa, y fue lo único que me permitió como medio airarme y decir, Dios mío, sí, o sea, necesito centrarme otra vez. Eso es un ritual positivo. Entonces, o sea, necesitamos intencionalmente ese tipo de prácticas intencionadas que respondan a algo concreto, que lo lleves a la acción para que puedas decir que sí estás mejorando tus hábitos y tu manera de responder. Sí, porque cada vez, como lo hemos hablado en otras ocasiones, hay demasiada información, y lo que tú dices, el problema no está ni siquiera en la información. No. Está bien, puedo leer un libro semanal, pero ¿qué estoy haciendo con la información? Exacto. Porque si no se queda muy, muy superficial. Tú dentro de tu libro hablas demasiado del autoconocimiento. Sí. Hoy el autoconocimiento, ¿qué rol juega para nosotros poder desarrollar y desafiar nuestro potencial? Te lo respondería con una frase, y es, yo no puedo cambiar nada que no conozca. Y esa es la esencia. Si tú hoy tienes algo que quieres cambiar, que todos queremos cambiar algo en nuestra vida, ¿cierto? Siempre, porque estamos en constante evolución. Tú no puedes cambiar nada que no conozcas. Entonces es esencial que no pares de hacer miles de cosas para seguir conociéndote. Porque entre más tengas nuevas prácticas de conocimiento, pues más capacidad tienes de gestionarte a ti mismo frente a los hábitos nuevos que quieras instaurar, o frente a los cambios que quieras hacer, o frente a las metas que te quieras proponer. Entonces, para mí, el autoconocimiento, y bueno, no lo digo yo, o sea, todos los libros de liderazgo, sabes que fui profesora de liderazgo mucho tiempo en la universidad, en pregrado y en posgrado, y todos los libros y las investigaciones de liderazgo dicen, incluso comparan dos grupos de líderes, unos líderes que están creciendo, tesos, y cuáles se queman, burnout, o sea, entran en burnout, los que no tienen autoconocimiento. En las investigaciones está demostrando. Entonces, el autoconocimiento es como la bandera para que tú lleves a cabo cualquier causa de vida que quieras implementar, laboral, personal, relacional. En la medida en que te conozcas, puedes saber cómo te puedes relacionar mejor con una persona con la que sintonices y esté en coherencia con tus valores, o con la que no. En la medida en la que te conozcas, puedes entender cuál es el trabajo que tú quieres tener y que te va a generar con sentido, propósito y significado. En la medida en que te conozcas, puedes relacionarte mejor. O sea, el conocimiento te da para todo. Pero estamos muy afuera, menos adentro. Y conocerse es duro, porque vas a encontrar cosas que te gusten de ti, fortalezas, talentos, y de pronto cosas que no te gusten, que te asqueen, que digas, esta sombra mía es horrible. Esa parte es súper importante, porque cuando nos conocemos, encontramos debilidades y fortalezas. ¿Qué se supone que debemos trabajar? Porque entonces yo encuentro libros que dicen, no sé, nivelate en tus debilidades para lograr tus objetivos. O vení, si ya sabes que esas son tus debilidades, pues trabaja en tus fortalezas para avanzar más en el camino. Sí. Entonces, realmente, ¿cuál es el camino o cuál es la recomendación que tú das frente a esto? Tengo que respondértelo desde la psicología positiva, que sabes que estoy muy en furor de eso, porque he leído mucho de eso últimamente, y estoy creyendo mucho en eso. Sobre todo en un mundo que tiene tanto la entropía, ¿no? Al desorden, a que las cosas se desbaraten en el camino. Entonces, yo comienzo siempre una conferencia que la gente se siente un poquito como confrontada. No sé si tú me has visto en algunos webinars o algo. Yo digo, no vinimos a ser felices.
Entonces la gente, o sea, cuando digo eso, o sea, como que se sorprende y literal no vinimos a ser felices. O sea, ser feliz es una elección consciente. Porque nosotros lo que vinimos como especie, como seres humanos, vinimos es a la lucha o a la huida, a sobrevivir. O sea, nuestro cuerpo, digamos desde nuestro ADN, está diseñado para sobrevivir, no a ser felices. O sea, nosotros, nuestra especie, lo que necesita es, a través de generaciones, sobrevivir. Ser feliz es una elección consciente y eso nos pone en un terreno súper retador. Frente a tu pregunta, ¿por qué? Porque como yo tengo que elegir ser feliz porque no me viene en mi ADN, porque mis pensamientos, al contrario, nosotros tenemos sesgos cognitivos. Un sesgo cognitivo es un atajo mental. Y uno de los sesgos cognitivos más fuertes que tenemos los seres humanos es el negativismo. Todos tenemos tendencia a mirar lo negativo, a ver lo que no funciona, a lo que está mal. De hecho, nosotros tenemos en promedio en el día 66,000 pensamientos en un día. De esos, más o menos el 70% son repetitivos. Y de esos, más o menos el 50% son negativos. Okay. Imagínate. O sea, al final del día terminamos agotados emocionalmente, no tanto por lo que vivimos, sino por lo que pensamos de lo que vivimos. Y ahí está eso. Entonces, para tu pregunta, y frente a la psicología positiva, que es una corriente que desde hace 30 años está generando mucho bienestar en un mundo que está tendiendo tanto al caos, dice que sí está bien, hay que corregir lo que está mal, pero hay que trabajar sobre las fortalezas. Porque Peter Drucker dice, trabajar sobre lo que está mal es control de daños. Y está bien, no está mal, pero si trabajamos sobre las fortalezas, es genuino crecimiento. Entonces, finalmente trabajemos sobre lo que está bien, cuáles son tus fortalezas, ¿sí? ¿Cuáles son las fortalezas? Y les podemos decir a todos los oyentes que les podemos compartir ahí, que nos escriban, les compartimos un link para que se den cuenta cuáles son sus fortalezas y hagan un test y salgan con sus fortalezas identificadas, que me parece que puede ser un regalo para todos. Ok, o sea, le vamos a dar un link donde la gente puede revisar sus fortalezas. Un test que está validado científicamente a nivel mundial, tiene acceso por ahora gratuito, te lo puedo dejar, luego te los compartimos, y lo que hace las personas es que responden unas preguntas y se dan cuenta cuáles son sus fortalezas, o sea, en dónde qué es lo mejor que tiene en sí mismo. Son 24 fortalezas de carácter que científicamente se han valorado. Se hicieron una investigación a lo largo del mundo y se dieron cuenta que a través de la historia, generaciones, ciclos de vida, etcétera, hay 24 cosas buenas que tenemos los seres humanos. Muchas, sacaron como 18,000, pero filtraron como las esenciales y fueron 24. Y lo que te arroja el test es cuáles son tus 24. Y las 5 primeras, a todos los que van a hacer el test, pues para que se den cuenta, las 5 primeras se llaman fortalezas insignia. Y son las 5 fortalezas que más te identifican, las que tienes que aprovechar y optimizar. Las que le salgan a todos en las 5 primeras, esas son las fortalezas que hay que aprovechar. Entonces, frente a tu pregunta es, reforcemos lo bueno que tenemos, trabajemos sobre esas 5 fortalezas. Dentro del desarrollo de las 5 fortalezas, ¿son solo de carácter que mencionabas ahorita o también hay temas espirituales o de los 5 ámbitos? No, se llaman de carácter, fortalezas de carácter, porque así se les llama, digamos, al investigador, pero son fortalezas que tienen que ver con características de personalidad que te pueden ayudar a tener una vida con más sentido, bienestar, significado, felicidad. Entonces te ayudan, o sea, está demostrado, las investigaciones demuestran que si nosotros actuamos más en coherencia con las fortalezas, tenemos una vida con mayor sentido y propósito. Entonces muchas veces, por ejemplo, ahorita que yo estoy viviendo estos cambios que te contaba, yo tengo una fortaleza que se llama la esperanza, la tengo dentro de mis 5 primeras y la estoy activando, porque si no la activara con este momento incierto que vivo, pues sería más difícil el tránsito que estoy viviendo. Dentro de las fortalezas que manejamos cada uno de nosotros, bueno, ahí entonces la recomendación es que hagamos el test. Vamos a dejar el link ya sea en la descripción o lo ponemos en alguna parte en el video. Dale. Pero cuando nos damos cuenta de nuestras fortalezas, entonces lo ideal sería trabajar en ellas para desarrollarlas. Sí. Pero también entonces tenemos que hacer ese control de daños que tú dices, porque si no... Obvio. O si no, pues no, pues hay muchas cosas que necesitamos corregir, ¿no? Claro, entonces ese control de daños, ¿cómo se hace? A mí me parece que hay una práctica muy sencilla y es darte cuenta del impacto que estás teniendo alrededor, como pedir feedback, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo tan bien? Y ese feedback, en palabras de Fred Kaufman, él le llama plus y delta. ¿Cuáles son tus plus? ¿Qué es lo que estás sumando? ¿Y cuáles son tus delta? ¿En dónde no está generando como valor? Pero mira que eso no es tan fácil. En estos días le compartí a alguien que hicimos pues contigo el test, sí, donde decía las fortalezas y debilidades y oportunidades. Y la gente de pronto como que, ¿en serio estás preguntando para que los otros te digan qué estás haciendo mal? Y yo, pues sí, es que me digan qué hago bien y qué hago mal, pero a mí hoy
digamos que es un punto de partida porque hoy yo no sé cómo me perciben los otros. Y está bien yo tener mi propia percepción, pero lo que tengo en mi mente es listo. De pronto ellos están percibiendo que algo que yo estoy ignorando y ahí es donde viene la oportunidad de crecer y de mejorar. Claro. Aunque con ese Leadership Secret Profile ya ahí hay no, varios sí, matices. Sí, esa herramienta, ya los que quieran le escriben a Sandra, que también vamos a dar el link, pero sí, esa herramienta es mucho más profunda. Pero siento que en la universidad, a pesar, de hecho nos conocimos en una clase de liderazgo en la universidad. Dios mío, hace un montón de tiempo. Hace muchos años, pero creo que hoy las universidades y las personas no se están enfocando tanto en el autoconocimiento, y creo que esa es la herramienta número uno que nos va a permitir salir en este mundo, vuelvo y repito, de tanta información. Es un mundo que nos muestra demasiadas cosas, nos muestra demasiadas opciones, nos muestra muchas cosas para compararnos. Entonces, si no tenemos una base sólida de lo que queremos ser, pues ahí está la forma más fácil de perdernos, y creo que es un reto que tenemos todos. Ahorita dijiste que no vinimos a ser felices, o sea, eso cuando lo dijiste yo quedé, ¿cómo así que no vinimos a ser felices? Pero entonces lo que tú dices es, no, como seres humanos, no estamos diseñados. Como especies no estamos diseñados, porque pues nuestros antepasados tenían dos opciones, o atacan o huyen. Sobrevivir. Esa lección de ser feliz, ¿qué tipo de lecciones nos ayudan a ser más felices entonces, o a vivir de una forma plena? Pues como te digo, ser feliz es una elección consciente. O sea, yo no puedo esperar que yo me levante y elija, como amanecí de feliz. A algunas personas se les da, pero otras personas pueden ser que no. Entonces tienes que elegir conscientemente, y elegir conscientemente es uno trabaja sobre qué te gusta, o sea, qué te motiva, qué te inspira, qué te mueve, qué resuena, qué genera enojo, o sea, ese autoconocimiento del que llamamos. Y la felicidad y el bienestar, ese modelo de bienestar Spire, ojalá todos se lo lleven, pues porque me parece que es un modelo lindo, y es, haz un chequeo de tu Spire. O sea, ¿cómo está tu espiritualidad? ¿Cómo está tu relación con tu parte física? ¿Qué tan activo estás intelectualmente? Y tan propositivo, y qué tan humilde eres para recibir feedback. ¿Cómo está tu relación con otros? ¿Sí? O sea, hay un estudio muy famoso que hizo Harvard a través de los años, seguro muchos oyentes lo han visto, y la pregunta que se hizo Harvard es, ¿qué nos da felicidad? Y fue el estudio longitudinal más largo a través de la historia, más de 70 años, se murieron incluso investigadores, porque la pregunta es, o sea, ¿qué es lo que nos hace felices? Y la conclusión de Harvard es, la soledad mata. Entonces, lo que nos hace, una de las cosas, de los predictores de felicidad más importantes, son la calidad de los vínculos. No qué tantos amigos tenemos, ni qué tantas relaciones, sino las relaciones humanas, la parte interpersonal, nos ayuda al bienestar y a la felicidad. Pero no es el número de amigos que tengo, sino la calidad de los vínculos, o sea, que tú tengas vínculos de importante calidad. Eso nos da mucho bienestar. Entonces, las relaciones es importantes con otros, la relación conmigo es importante. Y las emociones, transitar las emociones, traer intencionalmente más ratios de positividad. ¿Cómo? Trayendo intencionalmente el optimismo, trayendo intencionalmente la esperanza, la alegría, o sea, emociones, cambiar el ratio de felicidad. Dicen que una relación de pareja, para que funcione, debe tener por cada 5 emociones positivas, al menos una negativa. O sea, ese es el ratio de positividad de una relación. Por 5 positivas y una negativa. Ajá. Entonces, como no vinimos a ser felices, como ser feliz es una elección consciente, ¿cómo entonces elegimos conscientemente? Conócete, trabaja tu modelo de bienestar Spire, haz una evaluación en tus 5 dimensiones, e intencionalmente traes cada vez más emociones positivas. Y lo que hablábamos comenzando el podcast, Sebas, nosotros tenemos muchos pensamientos, confronta los pensamientos, o sea, no te creas todo lo que piensas, porque muchas cosas de lo que piensas no te está haciendo bien, entonces hay que estar confrontando. Y hay algo que yo leí que me encantó, y es, en los momentos más desafiantes, intenta que tú seas tu mejor compañía. Me parece que eso es súper importante, porque todos vamos a tener momentos desafiantes. Entonces, ¿cómo haces para que tú seas tu mejor compañía en esos momentos en los que sientes que está siendo muy difícil transitar la vida? Sandra, y para cerrar la conversación, porque tendríamos tema para 2 horas, pero para darle como un cierre a lo que estamos hablando, y es desafiar nuestro potencial, alcanzar nuestro máximo potencial. Para ti, ¿qué sería eso que quieres que la gente se lleve hoy,
todas las personas que queramos alcanzar esas metas que nos estamos proponiendo, que queramos dar lo mejor de nosotros en todo momento, ¿cuál sería el mensaje como fundamental que quieres dejar hoy? Pucha, de todos, pues voy a utilizar el modelo SPIRE y es cómo las personas pueden trabajar para tener una vida espiritualmente más significativa, físicamente más saludable, intelectualmente más inquieta, relacionalmente más conectada, más presencia y emocionalmente más placentera. Okay. Ahí estamos. Muchas gracias, Sandra, por tu tiempo, por tu espacio. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Claro, estoy en Instagram, en sandra.wilman, @sí_coach. En LinkedIn también estoy sandra.wilman. Y bueno, otra vez. Y en el libro también está desafiando tu potencial. Está desafiando tu potencial, está en Amazon, está en Busca Libre, a nivel Latinoamérica lo pueden ubicar y en Amazon en cualquier parte. ¿Audiolibro todavía está? Estoy trabajando en eso, me han pedido el audiolibro, ya estamos en unas negociaciones para que esto sea algo pronto. Y está también, estoy trabajando en versión en inglés.